Rusia propone a Ecuador dar mantenimiento a las armas y otros equipos que el gobierno de Daniel Noboa quiere intercambiar con Estados Unidos, pero no ha recibido respuesta. El Servicio Federal Ruso para la Cooperación Técnico-Militar, en un comunicado enviado a medios locales, dijo las recientes declaraciones de las autoridades estadounidenses sobre su intención de transferir al régimen de Kiev el equipo militar ruso que Quito va a intercambiar por nuevo equipo estadounidense, solo demuestran que estas armas no son chatarra. Carlos. Andrea, para tratar este complejo tema ya nos acompaña el ex canciller de la República, Francisco Carrión, a quien le damos los buenos días y la bienvenida a Contacto Directo. ¿Cómo está, ex canciller? Muy bien, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí para conversar sobre un tema tan complejo e interesante. Señor ex canciller, ¿era previsible e inevitable que el hecho de que Ecuador haya firmado un acuerdo de seguridad con Estados Unidos con estos acápites necesariamente iba a concitar la molestia del gobierno ruso? Sin duda, está clarísimo que cuando se hace una transferencia de dominio de un material, en este caso militar, que fue adquirido, donado, cedido, cualquiera sea la figura, en estos campos de carácter militar, se pide la autorización del país en el cual ha sido fabricado ese material para transferir, insisto, vender, ceder, donar, cualquiera que sea la figura, ¿ya? Y eso, hasta donde yo sé, el Ecuador no hizo con Rusia para supuestamente esta que dicen chatarra, que por lo demás no ha sido calificada por ningún especialista como con esa calidad. De tal manera que era previsible que Rusia adopte la decisión que ha tomado, pues, de tomar retaliaciones y donde más golpea, que es en el comercio, que es en definitiva en los dólares que entran al país. Es decir, Ecuador tenía que haberle comunicado a Rusia que iba a transferirse armamento a Estados Unidos, firmar un convenio. ¿Cómo funcionaba, según usted, este procedimiento para que no existiera la molestia que ha levantado en Moscú esto? Sí, lo usual es que se comunique al país donde ha sido fabricado material bélico, material militar, se le notifique que este material, por las razones que fueran, va a ser entregado a una tercera potencia. Y más preocupante aún, que sea un funcionario del Pentágono, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el que anuncie que ese material va a ser entregado a Ucrania. Lo cual de alguna manera nos está involucrando en una guerra que no es nuestra. Nosotros hemos señalado nuestra posición respecto de ese tema y es un tema principista, es decir, el Ecuador por principio apoya a Ucrania porque Ucrania ha sido el país agredido, invadido, pero eso no quiere decir que nosotros nos vayamos a involucrar en términos militares en un conflicto que es ajeno y que es tan lejano. O sea, Ecuador terminó dando un paso más y donde no debía, según usted. Por supuesto, es decir, perdóneme la expresión, pero es un disparate haber hecho lo que se ha hecho. Es una muestra del desconocimiento y de la falta de preparación de quienes tomaron esta decisión. Que, bueno, en primer lugar estaría el presidente de la República, la canciller, por supuesto, que es de donde sale todo tratamiento, toda negociación de un tratado internacional. Todos estos acuerdos, pero tienen un origen en el gobierno de Lazo, es decir, se han venido negociando a lo largo de los meses. Eso no podemos saber. Esto último parecería más bien un acuerdo hecho como consecuencia de toda la situación de inseguridad que ha estado viviendo y que está viviendo el Ecuador. Ahora bien, lo que muchos analistas han manifestado, doctor Carrión, es que la política interna de este país está orientada a
librar una guerra contra el terrorismo, es decir, se ha declarado un conflicto armado no internacional interno en el Ecuador y se entiende que toda la política del Ecuador tiene que seguir esa ruta y adaptarse desde la política exterior. Entonces muchos analistas han dicho, si el país que le está ofreciendo colaboración a Ecuador es Estados Unidos, Ecuador tendrá que valorar ese apoyo de Estados Unidos y aceptar todos este tipo de condicionamientos, acápites, y en todo caso, pues, evaluar y sacrificar lo que pudiera perderse con Rusia. ¿Se puede mirar así el razonamiento? Podría, pero no debería hacerse así. Estados Unidos ha dicho, y en buena hora, y debemos estar agradecidos, de que va a colaborar y contribuir en esta lucha que libra el gobierno nacional. Eso está muy bien, pero no bajo un condicionamiento de esta naturaleza que es Ecuador, usted me da la supuesta chatarra de material bélico ruso, y por palabras del propio representante del Pentágono en estas negociaciones informó que ese material va a ser entregado a Ucrania. Eso es inadmisible, eso es inaceptable. Si Estados Unidos, y en buena hora, insisto, y debemos estar reconocidos con los Estados Unidos, está dispuesto a ayudar a Ecuador, que lo haga, pero sin condicionamientos de esa naturaleza. Ahora, este intercambio, esta entrega de armamento a cambio de más o menos unos $200 millones en equipos para la guerra interna, también podrían entenderse cuáles son las urgencias del gobierno de Noboa. ¿Por qué razón? Porque mucho de este armamento que teníamos con Rusia, al que se lo ha calificado de chatarra y que mucho viene como de la época de la guerra del CENEPA y unos años después, es un armamento para una guerra convencional con otro Estado. Y lo que tiene Ecuador es un problema interno. Entonces se podría entender que al entregar ese armamento recuperas equipo que te funciona para la guerra interna. ¿Esa no puede ser una buena explicación para que Rusia se calme, por ejemplo? No, lo grave es que este material va a terminar en Ucrania, país con el cual Rusia, la Federación Rusa, está en un conflicto militar. Es decir, material ecuatoriano que va a Estados Unidos y que de Estados Unidos va a Ucrania, eso es inadmisible por parte del Ecuador. El Ecuador no puede aceptar una cosa así por parte de Estados Unidos. Estados Unidos ha dicho, y tenemos que estar reconocidos con Estados Unidos, insisto, de su voluntad de colaborar, que entiendo que ya lo está haciendo, pero no puede ser que el material que le da el Ecuador, material ruso que dice que es chatarra, vaya a terminar en manos de un país que está en conflicto con la Federación Rusa. ¿Cómo está mirando usted los nuevos pasos que ha dado Ecuador frente a esta crisis? Por un lado, se ha detenido un poco ya el envío de ese material a Estados Unidos. Eso es lo que hemos visto hasta los últimos días. Es decir, que ha dicho, a ver, esperemos un rato, todavía no enviemos ese material a Estados Unidos. Y por otro, Rusia ha dicho que ellos pueden reemplazar parte de ese armamento. Entonces, Ecuador, este momento está frente a esas dos lecturas, pero siempre con la misión de no dañar y no entorpecer los acuerdos de seguridad con Estados Unidos. ¿Cómo tiene que resolver este problema? Bueno, el Ecuador lo que tiene es que atenerse a la legislación internacional y a los contratos que le vinculan con Rusia y también con Estados Unidos, se entendería. Un contrato es una ley para las partes. Y en este sentido, aquí... El contrato de la entrega de armamento, se refiere usted de Rusia y Ecuador hace muchos años. Sí, claro, a ese instrumento ya. Y a un acuerdo que entiendo, no sé si ya estará suscrito entre Estados Unidos y Ecuador para efectos de contribuir los americanos a la lucha contra la situación de violencia y de inseguridad que se vive en el Ecuador. Si es que eso está firmado, eso es ley para las partes. Ahora, en buena hora, que no, si es que es lo que usted me dice, que no se ha cumplido todavía. Se ha marcado una pausa, eso es lo que sabemos. Habría que seguir eso es lo correcto y no debe continuarse con el procedimiento, porque esa continuación del procedimiento es un incumplimiento del Ecuador a un acuerdo que seguramente tiene con Rusia en el sentido, porque es usual. ¿Y si eso daña el acuerdo con Estados Unidos o resiente el acuerdo con Estados Unidos o evita que toda la cooperación que tenemos con Estados Unidos se pierda por eso? Pero si Estados Unidos no nos puede imponer una condición de esa naturaleza. Por lo demás estamos hablando de poco, me parece que son 3 helicópteros,
fusiles, munición, una cosa así que parecería que no es mayor, no es realmente... O sea, ¿se puede hablar con Estados Unidos, negociar esta parte incómoda? ¿No le ve usted un problema? No es que se debe negociar, sino que se le debe decir que nosotros no podemos dar este material a Estados Unidos, puesto que ya conocemos que Estados Unidos, por labios del representante del Pentágono, ha dicho que ese material va a ir a Ucrania, país que está en un conflicto bélico con Rusia. La prueba es que, y entiendo que no sé si se ha cumplido o no, pero Rusia ha bloqueado ya la importación de banano y lo mismo que de flores, de cierto tipo de flores, que son retaliaciones comerciales y hasta podría decir son entendibles. Es decir, la declaración por sí misma de este funcionario de Estado de los Estados Unidos es una manera con la que Ecuador puede hablar con Estados Unidos y decir, por estas razones no podemos entregar ese armamento. Por supuesto. Esa es una pista, una manera de abordar el tema. Por supuesto. Ahora bien, lo que hemos visto también es una retaliación de Rusia a Ecuador, como usted mencionaba hace un momento, suspensión de la importación de banano a 5 empresas y también estas medidas fitosanitarias a la importación de claveles. Si el tema queda ahí, pues sería el mal menor, el costo mínimo, es decir, exportaciones, o se pierde mucho más con Rusia en términos de cooperación política, yo no sé, cuando realmente Ecuador, a quien ha puesto su mirada es a Occidente, es a Estados Unidos, en la lucha contra la inseguridad. Sí, lo que sucede es que este puede ser un primer paso por parte de Rusia, esta retaliación de la suspensión, por decirlo de alguna manera, de la importación a 5 empresas ecuatorianas y los claveles. Los claveles, que eso de fitosanitarios es simplemente un pretexto. Es un pretexto. Se suele utilizar para este tipo de situaciones. Este puede ser un primer paso. Si el Ecuador concreta esta entrega a Estados Unidos y Estados Unidos la entrega a Ucrania, la situación se puede volver mucho más complicada. Y nosotros no podemos, en esta situación económica en la que estamos, perder ningún mercado para ningún producto de exportación del Ecuador. Pero las sanciones básicamente serán económicas. Sí, no creo que Rusia vaya a ir más allá de sanciones económicas, ¿no? Ya lo demás sería mucho más complicado, como un problema de tipo diplomático, con retiro de embajadores y todo lo demás. No creo que llegue a eso, pero de todas maneras no tenemos para qué dañar unas relaciones que en realidad son buenas con la Federación Rusa. Bien, ex canciller Francisco Carrión, muchas gracias por estar en contacto directo. Gracias a usted, Carlos.